Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes a todos. Por fin llegamos al final de este tema 3 de estructuras en buques. Como sabéis, nos hemos detenido bastante en lo que es los esfuerzos y las tensiones. Las dos cosas están relacionadas, pero primero hay que calcular cuáles son los esfuerzos, las fuerzas interiores que recorren el buque en sentido longitudinal, en sentido transversal, y luego calcular las tensiones máximas para ver si sobrepasan los límites establecidos según unos coeficientes de seguridad, es decir, las tensiones admisibles. En el caso hemos visto el buque viga, es decir, hemos convertido, por analogía, un buque en una viga para hacer más sencillos los cálculos y de esa manera calcularlo estáticamente, no dinámicamente. Estos son los 6 grados de libertad, eso sí, tendría efectos dinámicos además de los estáticos y otros efectos como aceleraciones, inercias y velocidades impuestas por las condiciones de operación que tiene. Creo que no os he comentado que este Macasio, este buque, pues ya no existe. Por ejemplo, en este caso, que era un buque carguero bastante eslora, creo que 180, 200 metros. No me acuerdo, simplemente vi la noticia que se había encallado buscando wifi. El capitán decidió acercarlo demasiado a la costa para poder hacer una llamada. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, y la situación es que tenemos el buque viga con esfuerzos longitudinales y transversales. Los esfuerzos longitudinales son principalmente el axial, la N, y los momentos flectores, M y MZ. Estos son longitudinales porque los momentos se aplican alrededor de los ejes y producen efectos sobre la estructura longitudinal del buque. Mientras que el cortante y el momento torsor, evidentemente, son tangenciales, mientras que los otros son esfuerzos normales. Normales también es la tensión normal. Hemos ido calculando con las fórmulas correspondientes, la fórmula de Navier, centros de gravedad, inercia y el módulo resistente, que es uno de los conceptos principales con los que nos tenemos que quedar. Los módulos resistentes son característicos de una sección por la distribución de masas dentro de esa sección. No tienen que ver con las cargas, sino con las resistencias, y cuanto mayor sea el módulo resistente de una sección, mayor es su capacidad de resistir a los esfuerzos longitudinales en dicha sección. Hay otro módulo resistente, pero a torsión, es distinto, pero que trabaja de la misma manera. Cuanto mayor sea el módulo resistente a torsión, mayor es la capacidad de resistir a los efectos torsionales. Y calculamos los esfuerzos que acometen a una viga dada su ley de cargas. La ley de cargas es la resultante de los pesos, por un lado, y de los empujes que produce el fluido, el mar, sobre el buque. Y esa ley de cargas, una vez establecida con las correspondientes simplificaciones sobre los elementos que pesan, pues nos da como resultado unas gráficas de momentos flectores. Las gráficas de momentos flectores y de esfuerzos cortantes. Os repaso esto porque nos toca hoy calcular las tensiones a cortante. Y en este ejercicio que realizamos, las gráficas de cortantes, la V, tenía un pico en el punto B con 13.125 toneladas de fuerza vertical. No toneladas metro, porque las toneladas metro son las de los momentos flectores, fuerza por distancia. Estos son solo fuerza, 13.125, y menos 13.125 como otro máximo, pero en la mitad de proa. Bueno, yo os dije que había una errata en el cálculo de la tensión de flexión y creo que os llegué a decir el motivo, y era una cuestión de medición pura y dura. 9,92 no es
el espacio libre en este tanque, en este espacio interno, porque era 20 el puntal. Por lo tanto, quitándole 8 centímetros, nos quedarían 19,92. Y cambian bastante los resultados de la inercia y, por lo tanto, también de la tensión máxima flexional. La tensión máxima debida a flexión. Y los tipos de cortante que aparecen son varios. El cortante horizontal y el cortante vertical. El cortante horizontal es el que deriva en un flujo de cortante horizontalmente que recorre la viga y que tiene que ser capaz de resistir igualmente a ese esfuerzo, porque si no se rompería de esta manera, ¿no? Como en líneas horizontales que lo desgajan. Después esto se hace con la fórmula de Zurowski. La fórmula de Zurowski es para el cálculo de cortante debido a la flexión. Es decir, esto de la fuerza rasante que recorre la viga, ¿no? Y la tensión, como siempre, la tensión siempre es por unidad de superficie o por unidad de longitud si multiplicamos la tensión por la longitud de corte. Si lo multiplicamos por la longitud de corte, quedaría tau por T igual a U por Q partido de la inercia. Y eso sería otra vez la fuerza rasante. Hicimos un ejercicio de cálculo y algunas simplificaciones para no tener que utilizar Zurowski. Ahora bien, la cuaderna maestra, que es, al fin y al cabo, el elemento que tenemos que dimensionar, es decir, tenemos que decir cuáles son los espesores necesarios de las chapas y también de los refuerzos para resistir los esfuerzos tanto longitudinales como transversales, está formada básicamente por tres tipos de refuerzos y de elementos. Las verdaderas cuadernas son las de costado, las cuadernas que recorren y refuerzan al forro de costado. Luego están los baos de cubierta y las bagras del fondo. Todo ello cerrado de manera que forma un anillo estructural. Estos elementos que nosotros solemos llamar cuadernas, la cuaderna, las bagras en su continuación por el fondo y los baos en su continuación por la cubierta, en realidad sirven para dar estabilidad a las planchas. Son las planchas las que tienen que aguantar su rigidez, es decir, la forma que tengan y los esfuerzos que les acometen tanto desde el interior del buque como desde el exterior, evidentemente de forma continua, en el caso de que esté navegando. Y estos elementos estructurales son los de refuerzo. Pero las chapas son los que están de forma continuada transmitiendo los esfuerzos a su largo, ¿no? En todo su desarrollo. Y tenemos que ser conscientes de que existen entonces dos esfuerzos que tienen que resistir estas chapas. Tienen que resistir los longitudinales, que es el cortante vertical que calculamos al hacer la analogía del buque viga, y ese cortante vertical se transfiere a través de esas chapas, donde no hay refuerzo, pues hay chapa, y las chapas son las que tenemos como elementos finitos, delgados. Tenemos que calcular que sean capaces de resistir esa transmisión de esfuerzos, pero también transversalmente en el esfuerzo rotacional que tiene que ser capaz de aguantar el buque para no deformarse en las esquinas. Me falta aquí algún dibujo que estaría bien de ese anillo formado por estas cuatro laterales, porque el esfuerzo torsional tiende a deformar en las esquinas a ese anillo, de manera que si lo deforma de una manera perceptible, pues rompería la geometría del propio casco. Y por otro lado, cualquier desviación de la posición de todos los laterales que forman una cuaderna afectaría negativamente al esfuerzo longitudinal, porque no se mantendrían en su eje todas las esloras, todas las bagras, tendrían un efecto negativo sobre la eficacia de los elementos estructurales longitudinales. Este es un ejemplo de un buque de carga, un carrier, con estos elementos de los que estamos hablando y muchos más
nomenclatura, pero fijaos que está abierto en la cubierta superior y en el entrepuente pues tiene escotillas para introducir la carga. Estas escotillas rompen el anillo del que estábamos hablando. Entonces, en el momento en que se quiebra la continuidad del anillo, evidentemente los esfuerzos no pueden transferirse de babor a estribor a través de este anillo. Para ello es por lo que tenemos que reforzar especialmente los contornos de esos huecos con brazolas de escotilla que son realmente no solo para aguantar las tapas de esas escotillas, sino para ser capaces de redireccionar los esfuerzos rodeando el hueco que hemos dejado y siguiendo su línea de acción a lo largo de la eslora o en el sentido transversal de babor a estribor. Tienen que ser capaces de transmitir los esfuerzos que de manera natural han interrumpido. Y por lo tanto, esos también son puntos especiales de cálculo a la hora de ver cuáles son los puntos delicados en el cálculo de una cuaderna. Cuando hay huecos, se producen concentraciones de tensiones. Cuando hay huecos, hay que desviar los esfuerzos mediante otros elementos estructurales adecuados y suficientemente dimensionados. Además, como podéis ver, es natural, también hay huecos en las propias varengas, puesto que hay pasos de hombres, hay cuadernas que están aligeradas, y esto también tiene que estar adecuadamente reforzado. Cualquier hueco debe de ser reforzado en sus contornos. Y los puntos de unión entre los laterales, los del costado y el fondo o el costado y la cubierta tienen que ser en una medida superior al escantillón que le correspondería a la cuaderna, pues tienen que ser reforzados especialmente y direccionados en un ángulo que no sea capaz de aumentar la concentración de tensiones, sino reducirla. Por eso las consolas, las cartelas, todas ellas tienen un ángulo mínimo necesario, porque necesitan aumentar la sección y redireccionar las fuerzas a través de la propia cartela, que por otro lado suelen estar reforzadas también en su ala, ¿no? Es decir, un dobladillo en la parte, no sé si veo el ratón, un dobladillo en la parte final de la consola. Toda esta forma corresponde a una transferencia de esfuerzos a través de la consola y que no se produzcan una concentración en las esquinas del trancanil. Y exactamente igual en la parte del doble fondo. Las consolas de doble fondo tienen que tener esos refuerzos en ángulo para transferir adecuadamente las cargas. Pero llegado al punto de cálculo del cortante, que es una fuerza vertical que intenta rasgar el buque viga en el sentido vertical, pues esta tiene que ser transferida desde la cubierta, en su caso, las distintas cubiertas, porque si hubiera cubiertas intermedias de carga, todas ellas van aumentando el efecto del cortante cada vez más hacia la quilla, es decir, irían sumándose los vectores del cortante. El cortante en esta diapositiva, en este dibujo, le han denominado Q. Como sabéis, hay un mezcladillo de letras en el cortante especialmente. Casi todo el mundo le llama igual al axial, que es la N, y casi todo el mundo le llama igual al momento flector, que es la M. Pero no se ponen de acuerdo en cómo llamar al cortante V, como en la fórmula de Zurowski, o Q, como en este dibujo. Y claro, la complicación es que existe algo que también le llamamos Q en la fórmula de Zurowski, que es el momento estático del área y no es el cortante. El valor del cortante en Zurowski es la V. Bueno, es interesante que veáis esta diapositiva porque hay un salto. De esto ya hablé en el vídeo anterior. Pero este salto en la gráfica de la distribución de tensiones es evidentemente debido al cambio de espesor a la hora de considerar el espesor de la chapa correspondiente a la cubierta o llegar a los costados, que tienen muchísimo menos espesor, anchura.
Como el espesor del esfuerzo está en el denominador de la fórmula de Zurowski, es esta T. Como es esta T, si es mucho más grande la anchura que está aguantando el esfuerzo, entonces es mucho más pequeña la tensión tangencial a cortante. Pero en el punto de confluencia entre el costado y la cubierta se produce un cambio brusco, que no debería ser tan brusco, como os he dicho, debería haber cartelas que lo transfieran adecuadamente, y por eso se produce este salto en la gráfica de cortantes. Ahora bien, lo que sí nos interesa saber mucho en cualquier caso, en todas las secciones, es que el cortante es máximo en aquellos puntos donde es atravesado por la línea neutra de la sección compuesta. La línea neutra en este dibujo está representada de alguna manera por este eje I', y justo en este eje I' es donde la gráfica de tensiones tangenciales tiene su máximo. Y esto es lo que ocurre siempre. Da igual que tenga un esfuerzo esviado, si lo tuviese inclinado, también estaría inclinado la línea neutra e igualmente tendría sus máximos esfuerzos tangenciales en esa dirección. Lo importante es encontrar este valor de tensión máxima, porque si somos capaces de dimensionar la tensión máxima, cualquier otro punto tendrá un valor inferior. Ahora, para no desperdiciar material, evidentemente se puede ir cambiando el escantillonado a medida que vamos acercándonos a la zona de cortante cero. Solo que el cortante no es el único esfuerzo que solicita la sección y hay que hacer una suma de todos los esfuerzos para el dimensionado adecuado de cada elemento, ¿no? Bien, y cuando se pasa el trancaril, pues esto es lo que estaba diciendo de palabra, hay un cambio de espesor, considerando de pasar de 2 veces la manga a 2 veces el espesor del forro. En cualquier caso, lo de 2 veces la manga debe de ser un error porque solo hay una manga, la manga B. Lo que sí es cierto es 2 veces el forro. Es decir, el punto de corte de la sección B, que corresponde con algún sitio dentro de esta gráfica, tiene una T, un espesor, igual a la manga, ¿no? A la manga fuera de forros, a la manga. Y cuando hacemos un corte a la altura Z, por ejemplo C, entonces el espesor de cortante, el que realmente está trabajando a cortante, es un espesor de forro y otro espesor de forro. Por lo tanto, 2 veces el espesor de forro. No está correcto 2 veces la manga. Solamente hay una manga, ¿no? En la parte superior, claro. Bueno, cuando lleguemos al fondo, si todo él fuese chapa continua, pues tendríamos el espesor correspondiente, en este caso también a la manga. Bien, la distribución completa de estas tensiones es como la que veis en el lado de la derecha. Es decir, en el eje de la línea de crujía, el cortante es 0 y va aumentando a medida que nos separamos de la línea de crujía. Esto es debido a que se van sumando, es acumulativo, las fuerzas de cortante en este flujo que va acercándose al trancanil. A medida que nos vamos acercando van creciendo los esfuerzos de cortante, las tensiones de cortante. Y cuando llegamos a la esquina hay un cambio de dirección. Los cortes que tendríamos que realizar para calcular los cortantes de la cubierta serían en este sentido. Y en cambio los cortes que tenemos que hacer para las gráficas que nos dan la tensión máxima son en este sentido. ¿De acuerdo? Las direcciones del corte son diferentes, por lo tanto. Bien, pues nos va dando un valor creciente hasta llegar a un máximo del valor del cortante por acumulación de todas estas fuerzas en la esquina. En ese momento se transfiere, bueno, hay una pequeña concentración de tensiones que aumentaría, pero se transfiere ese cortante al costado. Y luego va aumentando en la dirección vertical hasta que llegue al punto máximo y tras pasar la línea neutra va disminuyendo.
va disminuyendo hasta que hay alguna diferencia ya de geometría o de espesores. En este caso es el pantoque. Se va transfiriendo hasta que de nuevo, exactamente simétrico a lo que sucede en la cubierta, va reduciéndose hasta que llegue a la línea de crujiado. Esta dirección de las flechas, ¿a qué responde? La dirección del flujo de cortante, ¿a qué responde? A un convenio. No responde a nada específicamente, solo responde a que convencionalmente se da por hecho que si el cortante es positivo, el flujo de cortante va de la cubierta a la quilla. Y si el cortante es negativo, entonces va de la quilla a la cubierta. Es un convenio para que haya un equilibrio, ya que los cortantes en realidad tienen que ver con si el esfuerzo produce una deformación positiva o negativa. La deformación de cortante no os la he mostrado porque no nos hemos parado casi nada en lo que son deformaciones, solo en los esfuerzos y en las tensiones. Pero una deformación de cortante, para que lo veáis un poquito en la idea, una deformación de cortante positivo supone que la deformación va a ser de tal manera que el cortante va a ser hacia arriba en la izquierda y hacia abajo en la derecha. ¿Qué deformación produce esto en un segmento diferencial de X de la viga? Esto sería un elemento longitudinal, pues produce este efecto. Como veis, si estas flechas se desplazan, lo que produce es un cortante hacia abajo. Y eso es lo que se considera positivo. El cortante negativo, en cambio, tendría las direcciones de las flechas al revés. Y esto se consideraría cortante negativo. Y el cortante negativo produce una deformación del elemento diferencial de viga, y en este caso de buque, en este sentido. Es decir, que las flechas van hacia arriba. Y por eso, solo por eso, por este convenio, el flujo de cortante se dibuja hacia abajo o hacia arriba según el cortante sea positivo o negativo. La cuaderna maestra, desde el punto de vista de tangenciales, de tensiones tangenciales, tiene que aguantar otro esfuerzo, que es el torsional. No hemos visto cuáles son las cargas torsionales, pero de primeras podríais imaginaros fácilmente que los esfuerzos debidos al oleaje diferente en el costado de babor sobre el costado de estribor ya producirían una torsión en una sección cualquiera del buque viga. Esto no se puede hacer con una fórmula de torsión normal. La teoría de torsión normal, quiero decir, es la teoría de Coulomb, y la teoría de Coulomb supone que la sección no se va a deformar por culpa de los esfuerzos torsionales. Y eso, en el caso de las secciones delgadas, de las paredes delgadas, no es verdad. Sí que se va a deformar. Evidentemente, las paredes son delgadas en comparación con el tamaño de la sección de una cuaderna. Las paredes del forro son muy delgadas comparadas con la forma de puntal y de manga que tiene. Por lo tanto, la teoría de Coulomb no se cumple y tenemos que irnos a una teoría mucho más compleja, que es la fórmula de Brent-Bato, en donde al torsor muchas veces se le llama T como torque, más bien derivado de nomenclatura anglosajona, y momento torsor, pues es el momento alrededor del eje X, ¿no?, longitudinal del buque. Y según la teoría de Bato, aplicable a pared delgada, de anillos cerrados, eso sí, no, tienen que ser cerrados. Aquí está dibujada solo la mitad de una cuaderna, puesto que hay simetría. Si no hubiera simetría, habría que estudiarlo de una manera más particular, pero en el caso de que haya simetría, tendría que estar equilibrada la parte de estribor, que es la que estamos viendo, con la parte de babor, ¿no? Y entonces tenemos la fórmula de Bato, que es momento torsor dividido de 2 veces el área media por el espesor. ¿Qué es el área media? El área media son las áreas de los contornos cerrados por cada uno de estos anillos. En este dibujo habría 3, teniendo en cuenta el espesor de las chapas, con lo cual
¿Tendríamos que irnos al canto inferior de la chapa? No. Al canto superior tampoco. Al medio. El área media es la que recorre la fibra neutra de las chapas. Así que tendríamos que recorrer, si hubiera un espesor de chapa, por la mitad. Voy a hacer un dibujo simbólico para que veáis a lo que se refiere con área media. Imaginaos que esta sea la sección de toda la cuaderna o de un anillo de estos de los que estamos hablando. Bueno, pues la línea media sería la que va por la mitad del espesor de una chapa, y el área de la que está hablando no es el área interior, sino incluida esa línea media. Es, por lo tanto, el área de un anillo cerrado, pero solo hasta la mitad de la línea de sus espesores. Y T es el espesor. T es el espesor. Claro, ¿podría haber distintos espesores? Sí, entonces tendríamos que hacerlo por sumandos, ¿no? Diferenciando los espesores entre sí. Bueno, MT es el esfuerzo torsor de la sección. Voy a ver si borro esto. T representa el espesor de la pared y AM es el área cerrada que queda dentro de la línea central del espacio cerrado. La línea central, pero la media. Cuando el espesor es del orden de la décima parte de la altura del perfil, esto se supera ampliamente en cualquier forro de un buque normal, se trata de un perfil de pared delgada y es aplicable esta fórmula. Solo a torsión que actúe en tubos huecos cerrados. Con un eje de rotación, esta es otra condición que se debería cumplir, es decir, no solo que esté cerrado, habla de tubo, pero es cualquier forma que sea cerrada, sino que además el eje de esa sección cerrada sea central geométricamente respecto de los bordes de esa sección. Es decir, si fuese asimétrica, quizás ya no podríamos utilizar esta fórmula. En el ejercicio que iniciamos hace 2 vídeos, teníamos una barcaza de forma rectangular paralelepípeda de unos 200 metros de eslora y con una sección, es decir, una cuaderna maestra, y aparentemente es la misma cuaderna en toda la eslora, de 30 metros de manga y 20 metros de puntal, con espesores de forro, todos los forros, incluidas las cubiertas, el fondo, todo, por simplicidad, claro, porque esto es un ejemplo, de 40 milímetros. De esa manera nos había llegado a dar la gráfica de cortantes, ¿no? La gráfica de cortantes que os he recordado antes era aproximadamente esta, con 2 picos eran 13.125. Yo diría que sí, 13.125. En el punto central, este es el punto A, el punto B, C, D y E. En el punto central es donde el momento flector es máximo y por lo tanto el cortante es 0. Y los valores máximos del cortante, esto es cortante vertical, el cortante vertical se puede calcular con la fórmula de Zurowski. Bueno, ya la escribí con W en vez de con V. Resulta también un lío porque es un nombre ruso, ¿no? Y hay bibliografía en donde aparece con W y hay otra en donde aparece con V. Pero nos entendemos. La fórmula de Zurowski es la que aplicamos al cortante vertical, que es el que calculamos en esta gráfica a partir de la ley de cargas. Entonces tendríamos que ser capaces de calcular la tensión en cada punto mediante esta fórmula V, bueno, la Q, que es el momento estático del área, pero es la Q en la línea neutra de cada una de las secciones, porque es la máxima, partido de I, de la inercia de la sección,
y de T también en la línea neutra. Es importante asegurarse de que estemos en la línea neutra para que realmente sea la tensión máxima. Por lo tanto, la tensión NN es siempre la máxima por las fuerzas de cortante verticales. En otro punto sería inferior al valor del cortante. Vale, y la sección es regular y totalmente simétrica. Tiene dos ejes de simetría. De manera que el centro de gravedad se encuentra aquí y la línea neutra sería esta. Bien, esta línea neutra es línea neutra de la distribución de las áreas. Cuidado, porque en realidad coincide en este caso, coincidía con el calado, porque está muy simétrico el buque, y de los 20 metros que tiene de puntal, pues exactamente el calado estaba en 10. Pero, además del calado, la distribución de masas es exactamente uniforme. Eran 4 centímetros de espesor en todas sus caras. Por lo tanto, la línea neutra no es que atienda al calado, el calado no le importa. La línea neutra atiende a la distribución de área resistente y como es simétrica por todos lados, también se encuentra en la mitad, en 10. Bien, pues por lo tanto, este sería el corte que nos interesa para calcular las tensiones máximas, con valores ajustados al valor del cortante máximo. Esto no lo pone en la fórmula, simplemente si nosotros queremos a lo largo de toda la eslora del buque calcular el punto más solicitado de toda la eslora, entonces tiene que ser o en este punto o en este, porque el número es el mismo, el valor es el mismo, lo que cambia es la dirección del flujo de cortante, pero en realidad el valor, es decir, el que nos va a servir para dimensionar, es el mismo y por lo tanto nos van a dar igual resultado de espesores. Y cualquier otro punto tendría un valor inferior, llegando al mínimo en el punto central del buque. Si el cortante es 0, la tensión en el punto C del buque tiene que ser 0, porque el cortante está multiplicando y sería 0 por algo. Vale, pues entonces nos vamos a ir al punto B, que coincide con un valor máximo del cortante, y en ese corte en la línea neutra, en N. De manera que tenemos un valor de cortante en el punto B, una Q NN, una inercia de la sección en el corte B y un espesor en la línea neutra. ¿Por qué esta diferencia de letras? Porque los valores de V y de I, de la inercia, son de toda la sección neta, mientras que los valores de Q y de T son respecto de la línea neutra, no de toda la sección. Por eso es importante distinguirlo. La V en el corte B es 13.125 toneladas. Podríamos ponerlo en kilos, 13.125, 10 a la 3. En realidad son kilopondios porque deberían ser kilos fuerza. Y el valor de la Q, NN, es lo que tenemos que calcular. Vale, voy a hacer un dibujo un poco más grande, pero solo de la mitad de la cuaderna. Aquí es donde estaría el centro de gravedad de la distribución de masas. No estamos hablando de pesos, estamos hablando de áreas. Es decir, no estamos hablando de cargas, sino de sección. Y ahí es donde está la línea neutra, que tiene 10 metros hasta la cubierta superior. Pero son 8 centímetros, no, 4 centímetros de espesor. Y también son 4 centímetros de espesor por este lado. Bien, de esa manera tenemos dos áreas, dos zonas que están siendo cortadas, que son esta zona de aquí y esta zona de aquí, por esta línea, ¿no? Esto nos da
el espesor en la línea neutra. El espesor en la línea neutra son 2 veces el espesor del forro, que son 0,04, 2 veces 0,08 metros. También en centímetros podríamos ponerlo. Bueno, y lo vamos a poner porque los kilopondios deberían ir con centímetros, mientras que las toneladas, pues a veces no deberían ir con nadie, porque toneladas no es una fuerza, pero deberían ir con metros. 8 centímetros. Bien, ¿y qué pasa con Q? Q dijimos que era área superior por la distancia de un centro de gravedad al centro de gravedad del conjunto. Y si hay varias áreas, tenemos que hacer un sumatorio de momentos estáticos. Varias áreas, un sumatorio de momentos estáticos. ¿Por qué aquí hay varias áreas? Porque me es más fácil separar la chapa que corresponde con la cubierta y considerarla como un área que tendría claramente el centro de gravedad en la mitad de su espesor. Y este centro de gravedad G pequeña está a una distancia del centro de gravedad del conjunto, de la línea neutra, de 10 metros menos 2 centímetros, ¿verdad? Esto es 9,98 metros. De 10 metros menos 2 centímetros. Esta es la distancia. ¿Y qué área tiene esta chapa? Pues esta chapa tiene la manga 30 metros, y un espesor de 4 centímetros. Vamos a ponerlo entonces, lo voy a poner aquí porque si no, no me va a caber. Esta primera área rayada que acabo de dibujar son 30 metros, que por cierto son 3.000 centímetros, por 4 centímetros de espesor, ¿sí? Este es su área, multiplicada por una distancia de 9 metros 998 centímetros. Solo de la cubierta. Y este es el momento estático del área que tiene la cubierta respecto de la línea neutra. Luego tengo otras dos áreas, por ser iguales las puedo juntar, porque los centros de gravedad de ambas van a estar en el mismo sitio, a la misma altura, y esa altura corresponde con la mitad de 9,96. La mitad de 9,96. 9,96 a 4,98. No puedo volver a coger el espesor que ya he tenido en cuenta, por lo tanto, solo de la zona hueca, ¿no? 4,98. Esa es la D. Y el área de una de ellas, porque puedo hacer una multiplicación por 2 veces este espesor, que sé que son 4 centímetros, por 498 centímetros. Vale, esa era la distancia. Prefiero poneros primero para no mezclarlo, ¿no? El área, que es 4 por 9,96. 996. Y luego por la distancia al centro de gravedad, 498. Bien. Y ya están consideradas las dos chapas de los costados. Por lo tanto, al final me da un momento estático del área de 15.944.000 y todavía tiene más. 15 millones, vamos a ponerle una coma, 944, 10 a la 6 centímetros cúbicos.
porque es un área por una distancia. Área por distancia. Este número está multiplicando en la fórmula de Zurowski, o sea que nos daría un número increíblemente grande, pero también está la inercia de toda la sección. La inercia de la sección es 1/12 de BH cubo menos 1/12, o sea que se puede sacar factor común, de BH cubo. Este es el valor que me había salido mal, por coger mal la altura, y entonces estaba reducido, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la totalidad. Tiene que ser de la totalidad de la sección. Entonces vamos a hacer un croquis para no volvernos a equivocar con esto. Exteriormente tiene 20 por 30, eso es la B grande y la H grande. Interiormente tiene 29,96, 29,92 y verticalmente 19,92. Eso es en metros. Vale, pues entonces es 1/12 de el grande, el de fuera, 3000 porque lo estoy pasando a centímetros, 20 que son 2000 porque lo estoy pasando a centímetros, al cubo, menos 29, o sea, 2992 por 1992 al cubo. Este también es un número gigantesco, por lo tanto, aunque el momento estático, nos haya dado 15 millones, se va a ver compensado con la inercia que está dividiendo. Cubo por 2992. Y menos al cubo. Diez a la 11. Esta vez sí que es buena. Esto da... Bueno, y aún no lo he dividido de 12, perdón. Bueno, sigue siendo muchísimo. Esto da 2,917 10 a la 10 centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. Bueno, pues ya podemos calcular entonces la tensión de cortante máxima. No es todos los puntos ni todo el flujo de tensión, solo en la línea neutra. Y nos da un valor de 13.125. También hay que ponerlo en kilos, ¿no? 13.125,00 y 0 para pasarlo a kilos. Por el valor del momento estático, 15.944,44 por 10 a la 6. Dividido de la inercia, que es 2,917 10 a la 10, y por el espesor, que son 8. Estamos en centímetros. Esto nos da aproximadamente, porque algunos decimales me los he dejado, 15,944,6 entre 8 por 2, 896,74. ¿En qué unidades? Pues esto es una tensión 74,7, sería un 75. Es kilopondios partido de centímetro cuadrado. Esta es una tensión
inferior a la tensión longitudinal que debería haber dado. No me dio porque me equivoqué en la inercia, pero debería haber dado una tensión superior a esta. Porque, como os he dicho, los cortantes siempre son, por lo general, menos en los cortantes puros, inferiores a los cortantes debidos al momento, producidos por las tensiones normales. Entonces, es un valor bastante coherente y prácticamente todos los aceros aguantarían este valor de cortante, pero no nos engañemos porque el valor no está solo. Hay que sumárselo a los otros esfuerzos que tienen que aguantar combinadamente. Y eso es lo que al final, con un margen de seguridad apropiado, pues agota el material, como se suele decir. Bien, ya hemos hecho todo eso y nos quedaría una cuestión, y es que si tenemos que hacer todo esto para cada cuaderna, pues menos mal que lo hacen los ordenadores, pero aún así llegaríamos a la conclusión de que es un método lento. Por eso, las sociedades de clasificación tienen métodos más inmediatos, puramente reglamentarios, es decir, prescriptivos, pero están basados en buena información porque tienen estadísticas de todas y cada uno de los tipos de buques a los que clasifican y también de los distintos parámetros de esos buques. Y resultado de esa información y los ensayos que también hacen en sus laboratorios, llegan a unas reglas un poco más sencillas que garantizan, siempre con el lado de la seguridad, porque al fin y al cabo son clasificadoras, pues garantizan una resistencia longitudinal o una resistencia transversal suficiente. Los parámetros de los que se valen, la mayoría de las veces, para dar una fórmula, para dar una regla, es el tipo de buque al que se trate. Por lo tanto, no se puede buscar en dos tipos distintos de buque la misma regla, porque probablemente se vea influido por parámetros característicos del servicio que tenga ese buque. Es decir, no es igual, no puede ser igual un petrolero que lleva líquido que un granelero o que un buque de guerra, porque no tiene el mismo contenido, ¿no? También en función de las esloras, y este es un parámetro fundamental, sobre todo para los esfuerzos longitudinales del buque, porque hay distintos rangos hasta 90 metros, por ejemplo, hay unos parámetros contrastados por la experiencia, a partir de 90 metros hay un salto cualitativo y a partir de ahí utilizan otra fórmula distinta. O sea que dependiendo de la eslora, también se hacen distintas las reglas. De los puntales, del calado, de los desplazamientos del buque, de la clase de servicio, es decir, no es igual si va a estar en aguas oceánicas o si va a estar en el Mediterráneo o en los grandes lagos, ¿no? Por ejemplo. Y sobre todo, bueno, sobre todo no, pero además, el material, porque no es el mismo tipo de cálculo, estamos refiriéndonos a las reglas siempre, las reglas van a ser distintas o tendrán coeficientes para adaptarlas al tipo de material, en el caso de que sea acero o de que sea fibra o de que sea ferrocemento, etc. El cálculo concreto de la cuaderna maestra se basa en la resistencia para aguantar el momento flexionante, y esto es básicamente con el módulo resistente a flexión. El módulo resistente es la W. Ese módulo resistente podría ser igualado en las cuadernas que sean cercanas, en las cuadernas que son de la misma zona del buque. Por eso los buques se suelen zonificar en eslora. El pique de proa tiene unos esfuerzos determinados y característicos suyos, mientras que la zona del centro del buque tiene unos esfuerzos más característicos, pues por el tipo de uso, que seguramente sea de carga, el pique de popa otro y hasta la zona de máquinas otro. Si se zonifican de esa manera, se pueden igualar los escantillonados de esas zonas, de cada zona, quiero decir, no entre zonas distintas, ¿no? Y en el dibujo que os acompaño, este dibujo lo que presenta es que estadísticamente hablando, en la mayoría de los buques de carga, no por ejemplo en un buque
remolcador, porque podría ser bastante diferente, pero en un buque de carga con una distribución de casetas típica, entonces los momentos flectores máximos siempre se dan en la sección del 50% central del buque. El 25% a proa de la cuaderna maestra, el 25% a popa de la cuaderna maestra. Y en esa zona se podrían llegar a igualar esos escantillonados de la cuaderna maestra, es decir, del módulo resistente que tiene que dar. Los escantillonados son los espesores, pero es la suma de todos esos espesores referidos a la línea neutra los que nos dan un módulo resistente, y ese módulo resistente es el que podría igualarse. Por ejemplo, la ABS nos da una fórmula como esta, es decir, una regla determinada, pero fijaos la especificación que tienen, que es mucha, es notoria, son las cuadernas transversales en la zona lateral, en los costados, para un tipo de buque OSV, es decir, un offshore de servicio, un vehículo offshore de servicio para explotación oceánica, de 90 metros de eslora. Y en ese caso, bueno, es una reglamentación del 2022, con lo cual es bastante actualizada, ¿no? Y en ese caso nos da un módulo seccional, un módulo resistente, un módulo seccional, que vendría dado por estos parámetros. La S, la L, H, B, H1, C1, C2, C3, que son coeficientes, son parámetros, y en unidades de centímetros cúbicos o de pulgadas cúbicas. También hay un verdadero peligro en mezclar dentro de estas reglas, que por lo tanto no tienen un procedimiento muy visible, son un poco opacos en cómo están formadas estas reglas, pues es un peligro no meter los datos en las unidades adecuadas, porque nos cambia el resultado. La S, en este caso, sería la separación o la clara de cuadernas, el spacing, mientras que la L, entiendo yo que es una L, fijándose en el dibujo al que se refiere en el 3, 2, 5, pues este dibujo la L es en realidad la luz libre que tiene uno de esas cuadernas laterales. La luz libre es sin tener en cuenta las consolas. Y después, dependiendo de factores, este buque es un flotel, como quien dice, un flotel, y dependiendo de factores como si la siguiente cuaderna pues tiene una altura libre de H1 o con un entrepuente, que también además hay unos valores máximos para esta regla en concreto, tiene que ser menor o igual, no sea menor de 2,1. Vale, la ecuación que no sea menor que 2,1 el valor de la L, esta L de la que hablábamos, ¿de acuerdo? Y así vamos formando esta reglamentación, de manera que es muy específica y tenemos que encontrarla dentro de todas las reglas publicadas, que no son pocas. Por ejemplo, os voy a mostrar la página de donde salió esto, porque es interesante que la visitéis, claro. Esta es la ABS y en el apartado de Rules and Resources, pues aparece Rules and Guides. Y dentro de Rules and Guides están las actuales, las publicaciones actuales y las archivadas, ¿no? Las archivadas. Y bueno, las actualizaciones para los suscriptores, que va a ser que no. Y en las actuales, pues fijaos, está listado, que es mucho más largo, son todas las especificaciones dependiendo de tipos de vehículos. Bueno, estas son las condiciones genéricas, pero también están actualizadas a 2022. Condiciones de clasificación. Y a partir de ahí sería encontrar la adecuada a nuestro tipo de vehículo y al tipo de elemento que queremos calcular. Además, aquí no son solo reglas de cálculo estructural, lógicamente. Aquí también son de inspecciones, también de certificaciones, una variedad de cosas de las que se dedican. Que hay un buscador por palabras para que la cosa sea un poco más fácil. Por ejemplo, el casco, pues Hold Conditions, Monitoring Systems. O, bueno, pero van según los tipos de vehículos, como podéis ver.
Entonces hay mucho que trastear en esta web y en otras. Solamente tenéis que encontrar de cada una de las muchísimas sociedades de clasificación la página, y dentro de la página donde está la sección de Rules and Guides. Y eso seguro que os proporciona información interesante, sobre todo para ver los tipos distintos, las tipologías distintas que puede haber, ¿no? Creo que la Loe Register, no creo, es que lo sé, la Loe Register también tiene permitido descargarse reglas, aunque hay que identificarse, mientras que en la ABS ni siquiera nos tenemos que identificar para descargar las reglas, ¿no? En fin, os invito a que hagáis eso y quedamos para el próximo unidad formativa. Ya dejamos esta unidad formativa y la próxima unidad formativa es la última de peso, la última que tenemos de peso, que es la de uniones, soldaduras y atornilladas, porque las otras dos son un poco más, no de cálculo, y este curso en principio es más de estructuras que de otra cosa. Por lo tanto, los dos siguientes se verán un poco más por encima. Nos queda solamente un tema de importancia y que va a tener su correspondiente test, igual que los anteriores. En total, 4 test y no 6, como las unidades formativas que componen el curso, porque los dos últimos no van a tener test. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y poneros las botas.